a un Ecuador que venía con una racha de 19 partidos sin perder, no perdía desde septiembre de 2024 y cuya gran fortaleza era la defensa. Apenas 5 goles encajados. Ese dato nos lo decía Dairon bien temprano hoy en nuestro show de resumen, pero falló. En esa jugada puntual la defensa. No concretaron muchas oportunidades, hubo poca fortuna. Entonces yo quiero saber, ¿quién fue mejor? ¿Costa de Marfil por la victoria? Ecuador por supuesto que no porque perdió, pero fue quizás mala fortuna para el equipo a quien bien apodamos la tricolor. Hoy Ecuador dejó de hacer. Hoy Ecuador hizo un gran partido en lo ofensivo. Fue un partido, como de pronto lo podíamos imaginar, muy de ir de arco a arco. Tuvo algunas situaciones también Costa de Marfil, pero si yo creo que fue mejor Ecuador en la cancha, Costa de Marfil tiene un mérito de ganar el partido, porque Costa de Marfil defiende como debió defender, cerró los espacios como los debió cerrar, y a Ecuador le faltó una asignatura, aquella jugada en el retroceso defensivo, cuando llega la jugada del gol. Lo dejaron avanzar por toda la banda al defensor central de Costa de Marfil, que llegó hasta allí, que puso el servicio y que termina del 1-0. Ecuador, yo puedo decir, fue más, aunque Costa de Marfil también tuvo las suyas, pero definitivamente Ecuador dejó de hacer el momento más importante. Tú no puedes flaquear en un partido como este. Además, ayer decíamos, o esta mañana, este partido va a decidir el segundo del grupo, porque Alemania es el gigante. Ecuador cierra contra Alemania. Ecuador está metido en un tremendo lío, porque si Ecuador no saca una diferencia importante en su próximo partido contra Curazao, le toca cerrar contra Alemania. Y el que va a cerrar contra Curazao es el que te acaba de ganar, es Costa de Marfil. Ecuador tiene todas para pelear por el tercer lugar. Estoy dolido porque mi caballo negro dejó escapar el empate, porque coincido con Richard, el empate no era malo. No era malo. La derrota pone a Ecuador en un panorama sumamente complejo. Hoy Ecuador se ha metido en un atolladero. Fue un partido, primero que todo, un partidazo de fútbol. A mí me encantó. Sí. Richard decía esta mañana, y le doy crédito, un partido abierto, que íbamos a ver situaciones en ambos arcos. Yo pensé que iba a ser un partido de pocos goles y pensé que iba a ser mucho más cerrado de lo que fue. La mitad de la cancha muchas veces es la zona de elaboración, la zona de máquinas. Hoy fue una zona de transición. Correcto. El partido se jugó en las áreas. Dos equipos verticales que con pocos toques se instalaban en cancha contraria. Ecuador jugó un partido atípico, porque esta mañana hablábamos, la fortaleza de Ecuador es su aparato defensivo. Hoy Ecuador no defendió bien. En el primer tiempo, Franco evita un gol de Nicolás Pepe que parecía gol. Galíndez saca una pelota que termina rozando el balón, que se fue al tiro de esquina y el árbitro dio saque de meta. En la parte complementaria, Costa de Marfil estrella una pelota en el travesaño y el gol de Diallo, que por cierto Angulo, lo hablábamos con Dairon y con Richard, Angulo había ingresado en la parte complementaria. A él lo terminan superando y termina caminando, se da por vencido. Es una Copa del Mundo. Tu primer partido en la fase de grupos, donde tenés que por lo menos sacar un empate, tenés que hacer la falta táctica. Hoy Ecuador defendió muy mal y decíamos que su falencia era en ataque. Hoy Ecuador atacó muy bien, usted lo mencionaba, Caro, en el primer tiempo. Remate al poste de Valencia. Valencia y Yeboah. Exacto, y de Valencia. Y además generaron varias oportunidades de gol también en el segundo tiempo. Hoy Ecuador viene en ataque, aunque bien entre comillas, porque lo más importante de atacar es tener contundencia, es tener puntería, y hoy Ecuador no la tuvo. Y la verdad que Ecuador caiga de esta manera tan específica, luchándola, pero perdiéndola con esa falta incluso, como decía José, de jugadores como Nilton Angulo, dejando el jugador al central de Costa de Marfil pasar, con esa falta quizás de intensidad en la última parte, es una derrota que sin duda alguna duele. Pero vimos en Ecuador, en lo que decía José ahorita, de la falta de efectividad en ataque, lo que hemos visto durante todas las eliminatorias. Es que esta mañana lo estuvimos hablando en la Copa del Día de Recap. Ecuador en 18 partidos que jugó en eliminatoria solamente recibió 5 goles. Lo marcaron ahorita ustedes como su gran fortaleza. Pero en 18 partidos de eliminatoria también solamente marcó 14 goles. En los últimos 19 partidos que especificaba ahorita Carolina, de los partidos invictos que no perdía desde septiembre de 2024, 19 partidos, 19 goles. Un gol por partido, una selección muy dependiente de lo que puede hacer Ener Valencia en ataque. Una selección que no ha podido encontrar en jugadores que sí son muy buenos, como John Yeboah, como el mismo Gonzalo Plata, como Kevin Rodríguez, que entró en la segunda mitad. No ha podido encontrar en ellos el gol que complemente
a un jugador buenísimo como es Ener Valencia, pero que no siempre te puede resolver o que no siempre te va a resolver también. Entonces, o sea, ¿qué le falta por mostrar a Ecuador? Entendiendo que jugadores tienen, talento tienen, a partir de ahora, siempre el debut, el estreno es difícil, hay muchos nervios y es así para todos, es el partido trampa para todos, el primero. Mira lo que le pasó a España en Sudáfrica, lo que le pasó a Argentina en Qatar. sí. ¿Qué quieres ver de este Ecuador? No, ¿Qué tiene que cambiar? Quiero ver que encuentre alternativas para la definición. Si no le llega la pelota de Ener Valencia, porque hoy por muchas veces no le llegó, pues tú tienes que tener a alguien que te pueda aparecer como segunda punta del área. Necesitas goles. A ver, que por la jerarquía que tienen individualmente los jugadores de esta selección de Ecuador, no están para tener nervios en un partido de estreno del Mundial. Ya basta de eso ellos. Hoy ganaron en la apertura contra Qatar. A Ecuador el escenario no le quedó grande. Hoy Ecuador compitió bien. Fue un partido sumamente parejo. A mí me encantó. Ecuador en el primer tiempo estrella 2 pelotas en el poste. Y después la falta de oficio. No te pueden marcar un gol en el minuto 90. El fútbol está en los detalles. En eso tiene que mejorar Ecuador. Pero para mí no pasó hoy por nervios. ¿De qué quiero ver de cambios en Ecuador? Yo quiero ver jugadores más creativos en ese último cuarto del campo, que pongan en mejores oportunidades a jugadores como Ener Valencia, en oportunidades más claras. Yo insisto, Ecuador hoy no tuvo las pelotas en el poste que pegaron, fueron porque se las inventaron los delanteros. Con la estadística todavía de Ecuador de que le pesa y que le cuesta marcar goles, yo quiero ver jugadores más creativos como Kendry Páez, como Anthony Valencia, y no jugadores tan verticales, que son buenos y que van a ser necesarios en ciertos momentos, como John Yeboah, que estaba por derecha, como Gonzalo Plata, que también es un jugador muy vertical, mucho menos de asistencia. Quiero ver jugadores más creativos, de más magia.